riesgo país de 1105. Y lo terminamos, esta parte, ya viene la charla de cada tarde con Cristina Pérez, con 1083. O sea, ya había bajado de 1400 y pico a... Casi 1500 a 1100 y algo, y ahora bajó a 1083. Otro Sigue más. En 4 dígitos, pero sí, cada vez más cerca. Recordemos que antes de todo este lío estaba en 700 puntos, ¿no? Antes de empezar a subir el dólar. Y que ya decíamos que era alto. Era alto, exactamente. El gobierno pensaba un riesgo país en torno a los 400, 500 antes de la elección en la provincia de Buenos Aires porque se veía ganador. No sucedió. Se fue todo para otro lado y bueno, empieza por lo menos a recuperar un poco el riesgo país. De vuelta, estamos todavía muy lejos de volver al mercado con este nivel de riesgo país y de tasa de interés para los bonos, pero estamos mucho mejor que como arrancamos el día directamente. Claro, claro. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Sienta un precedente para la jornada de mañana? Yo creo que sí, ya acá hay un punto, hay una etapa superada, me parece que es la de la crisis del gobierno en lo cambiario y en lo financiero. Veremos cuánto más sigue comprimiendo todo, pero con los anuncios de hoy me parece que sería ilógico que haya algún movimiento. De vuelta, el gobierno consiguió el famoso puente, ahora hablamos del puente del Blanqueo, otro puente más. Bueno, este es un puente, el de Besen y el de las retenciones, para llegar tranquilo a octubre. Sí, es lo financiero. ¿Y coincidís que no hay una sin otra, que es una jugada ensayada? ¿Que es un combo? Que... Yo creo que sí, no hay casualidad acá, me parece que no. Todos obviamente dijeron no solamente un buen anuncio, sino dos. Uno lo venía hablando un poco Caputo, lo habíamos comentado la semana pasada, todos decíamos, especulamos, bueno, es el Tesoro, es el único que queda por ahí para hacer algún aporte a la Argentina. El de retenciones creo que esa no la vio absolutamente nadie. No. Bueno, querido Lean, la seguimos mañana nosotros. Nadie la vio venir, querida Cristina Pérez. Buenas tardes. Cuando lo encontré, queridos nacioneros, cuando lo encontré al señor Juan Pablo Barsky, le dije, y al final, 5-3-2, le mandé una de pizarrón. Formación táctica, sí. Y él me contestó, Yo te dije que fueron los cambios entre Camerún y Unión Soviética en el Mundial de Bilardo. ¿Qué minuto? No. Termina el partido con Camerún y Bilardo hace 5 cambios, 4 por cuestiones tácticas y un quinto por un asunto físico que era la lesión de Ruggeri y jugó Monzón. Bueno, pero nadie se lo vio venir. Es más, está en nuestra mesa el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, que se enteró en una radio. Estabas al aire, Nicolás. Sí, buenas tardes y gracias por este rato. Sí, justo estaba dejando a mi hija en el colegio y tempranito me enteré. Pero así me enteré, por radio. O sea, te llamaron de un programa de radio para conocer repercusiones. Escuché la noticia de radio, con un colega de ustedes. Claro. Y en este punto, Nicolás, vos que sos un hombre que estás en un lugar crucial para lo que significa el campo, pero que también pasaste por, el devenir en 2 gobiernos muy distintos, Para vos no es nuevo que te digan dólar soja. ¿Esto es un dólar soja? ¿Cómo ves esta decisión del gobierno y qué significa? Para graficarlo fácil, y creo que todos nos vamos a entender. Dale. Es la primera vez que yo veo, y puedo estar equivocado, pero calculo que no, que ante una situación crítica o de crisis X generada por vaya a saber por qué, los gobiernos habitualmente actuaban como una situación de emergencia. Vamos a subir el impuesto o vamos a hacer... Acordémonos del impuesto al cheque que venía por un ratito y llevamos más de 20 años. Va a cumplir 25 años el impuesto al cheque. Ahí va. Fue en 2001. Bueno, la primera vez que yo veo que ante una situación de necesidad el gobierno baja impuestos en vez de subirlos. Y hoy nos encontramos en una situación donde los muchos dirigentes que fueron antecesores míos en la rural hemos buscado durante mucho tiempo que llegar a esta situación de no hablar más de derecho de exportación, por lo menos de manera temporal, pero eso abre un juego muy importante de ver cómo se transita esto para seguir insistiendo que hay que llegar a que eso sea permanente. Entonces, situaciones... 2 cosas. Milei claramente cree en el mercado y no cree en la política tanto como lo que cree en el mercado. Entonces, es casi orgánico que haya dicho, si yo bajo la retención, van a ir a liquidar porque les conviene hacer eso. Ahora también, veía hoy en la red X un muchacho que posteó, un muchacho del sector agropecuario, que posteó, es la primera vez en mi vida que salgo a trabajar con 0 de retención. Y hizo pensar en 23 años, ¿no?, de este impuesto.
Yo sé que algunos están pidiendo que esto sea permanente, pero políticamente, ¿cómo lo analizan? Como una decisión que tomó el presidente Milei y su gobierno, que se ha cansado de decirlo públicamente y en privado. El gobierno toma el sector del campo como el sector más competitivo y productivo de la Argentina y sabe que el campo siempre está para responder ante una necesidad. Y el presidente ha sido claro que ojalá, más temprano que tarde, llegara a este famoso retención cero. Y lo dijo hace un año, ¿se acuerdan cuando dijo primero vamos por el impuesto país, después retenciones, Y en después? la rural este año también. Y en la rural este año también. Así que no nos sorprende que el camino esté trazado para ese lado. Sí, tuvimos la sorpresa hoy grata de estar viviendo este proceso, como dijo este joven productor, la primera vez que se levanta sin retenciones a la vista. Bueno, veremos cómo se va desarrollando, hay que ver, hoy los mercados han copiado la baja de retención, los granos han tenido X valores, lo que ustedes comentaban, el riesgo país que bajó, el dólar y no sé qué. Yo creo que es muy bueno lo que ha pasado y vamos a insistir que lo virtuoso de esto es que siga en el tiempo, porque ahí sí la producción nuestra, lo que hacemos nosotros, se va a poder desarrollar logrando competitividad ¿contra quién? Contra nuestros países vecinos que son productores como nosotros y que tienen una carga impositiva totalmente inferior. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de exportación acá? ¿Qué te restringen? La producción. ¿Por qué? Porque tenés menos capital para invertir, menos fertilizantes, menos de todo. Nicolás, obviamente que el origen tiene que ver con una necesidad de que haya una mayor oferta de dólares. Seguro. Para que el gobierno pueda defender, sin acudir a las reservas, el valor del tipo de cambio en el techo de la banda. ¿Cambia la mirada respecto de esto cuando la razón, una de las principales razones es más coyuntural que estructural? Sí, cambia porque hay que entender que se basó en una necesidad de liquidación de divisas. Siempre es bueno aclarar, no me canso de decirlo, los productores no liquidamos divisas. Nosotros vendemos nuestro producto a quienes hacen la liquidación, exportadores, acopios. Dicho esto, claro que sí, son dos situaciones distintas, pero uno tiene que ver también de dónde venimos y dónde estamos transitando hoy. Hace un año y pico estábamos hablando de otro tipo de cosas, de intervenciones, de tipos de cambio que no sé, ya ni me acuerdo cuántos eran, de brechas enormes. ¿Te imaginas? Esta era la pregunta hoy, ¿no? Entre los escépticos, porque en Argentina hay que mantener siempre un grado de escepticismo, ¿no? Un grado, por lo menos. ¿Te imaginas a los exportadores que eventualmente liquiden yendo por la otra ventanilla a comprar dólares, o te imaginás generando un movimiento de, no sé, compra de insumos, compra de inversión? ¿Qué te imaginas? Yo me imagino que para adelante los productores, más allá de los exportadores, seguramente este tiempo lo vamos a usar ¿para qué? Para recomponer nuestro capital de trabajo, como vos bien decís, insumos. Estamos próximos a empezar con la siembra del grano grueso, de maíz, soja. Se necesita inversión en este momento y me imagino que ese dinero generado por la baja de retenciones va a ser usado para eso. Al margen de que algunos, bueno, evidentemente comprarán un dólar, vaya a saber, pero yo veo más en inversión a futuro. ¿Es viable desde el punto de vista fiscal la reducción a cero hoy? Desde su mirada, que no es ni ministro de Economía ni secretario de Finanzas. A ver, si lo han hecho es que es viable. Por eso me parece una buena muestra de estos 40 por un días. tiempo, ¿no? Hasta el 31 de octubre, o si se liquidan los 7.000 millones. Bueno, vamos a ver cómo se transitan estos 40 días. Hay números que te dicen que más o menos van a ser 800 millones, 1.200 millones. Hoy vi 1.800. Hay mucho número dando vuelta dispar. Sobre el costo fiscal. Exacto. Bueno, vamos a ver. Pero desde ya también nosotros estamos en la obligación, digo, como entidades, en ver si hay que cubrir un costo fiscal, nosotros lo podemos cubrir con producción. Y llegar a pagar ese impuesto famoso, que es el impuesto más justo, que es el impuesto a las ganancias, ¿no? Que nadie nos saque antes presumiendo que vas a ganar. Siempre me planteo que no se puede hablar del campo en un contexto solo del presente. Y que a ustedes les tocó aquel 2008
de un enfrentamiento donde tuvieron que pelear por la propiedad, una discusión preconstitucional, porque hay un sector del país político que piensa que como el campo es la principal riqueza del país, lo de ustedes no es de ustedes. Que básicamente en esto se argumentan las retenciones. Cuando vos le tenés que hablar a la sociedad de por qué el campo, a diferencia de otro productor, no sé, del que tiene un restaurante, del que tiene otro tipo de negocio, no le van a decir, vos me tenés que dar el 70% de lo que es tuyo. ¿Cómo le explicás vos a la sociedad esto que lamentablemente por estos 23 años se ha convertido casi en una especie de argumento inamovible para muchos? Y hay mucha gente de la política que ve esta situación como algo natural y que es normal que vos como sector pagues derecho de exportación porque corresponde. Y hay que mostrar que eso también es influir sobre la propiedad privada. Durante muchos años acá se quiso poner en la cabeza de la sociedad que por ahí ganar plata estaba mal. Y nosotros decimos que una actividad como muchas de las que realizamos tenga impuestos tan distorsivos como llegar hasta casi un 70 o superarlo en algunos casos. A ver, el impuesto del derecho de exportación, vos lo pagás si te va bien y si no te va bien también lo pagás. Claro. Entonces el Estado actúa como un socio bobo que no te pregunta cómo te fue. Viene y te saca. Y aparte, como impuesto es confiscatorio. Totalmente, totalmente. A ver, si cualquiera viniera y te dijera, vos tenés que pagar el 70% al Estado de lo que ganás, vos dirías, es una barbaridad. Ahora, eso sin duda está sustentado en el hecho de que, bueno, el que hace más, el que gana más, tiene que ayudar al que menos tiene, pero lo sacan por lo menos de las reglas que la propia Constitución establece. Es un abuso en esa posición, porque ¿sabés qué pasa, Cristina? ¿Sabés qué pasa, Juan? Es como que ven algunos, total, seguir cobrándole a estos, total, ¿qué van a hacer? Van a tener que seguir produciendo, porque vos tu pedazo de tierra no te lo vas a llevar a ningún lado, ¿no? Vos tenés la posibilidad de, si me planteas un negocio y te digo el 70%, vos me podés decir, no lo hago. Me voy del país. Nosotros, claro, ¿a dónde nos vamos a llevar qué? Nosotros vamos a seguir produciendo, pero vamos a seguir insistiendo que la única manera que los gobiernos le pueden dar a este sector tan competitivo y tan productivo esa competitividad que necesitamos es trabajando con los impuestos. Sí, además, no me cabe duda. Los derechos de exportación nacieron con Duhalde después de una devaluación importante y había una enorme diferencia entre lo que fue la convertibilidad del 1 a 1 y hasta podía tener algún sentido, algún argumento desde ahí. Hay un dólar ultra competitivo de 3.50 cuando muy poco tiempo atrás era de 1. Sí. Bueno, ahí se puede entender desde las cuentas fiscales de las cuentas públicas nacionales ese derecho de exportación. Ahora, hace mucho tiempo que el país no tiene esa situación que quizá inspiró o impulsó a Duhalde a instalar las retenciones. Y te diría, Juan Pablo, que en la historia, y creo no equivocarme, las entidades del campo, al pedido en ese momento, que era muy crítico en la situación que estaba el país en ese momento, las entidades hasta dijimos, estamos para acompañar, porque era algo temporal. Nicolás, pasaron 20 y pico de años. Si a ustedes les levantan el pie de la cabeza con las retenciones, ¿cuánto puede crecer el sector? Sería, no sé si te puedo dar un porcentaje, porque hay muchas actividades hoy que ya no tienen derecho de exportación, eso también hay que recordarlo. Pero evidentemente podemos potenciarnos en vez de 150 millones de toneladas, llevarlo a 200. Y 3.000 toneladas de carne, llevarlas a 4.000. Eso se puede hacer, por supuesto, los tiempos biológicos en el tema de la ganadería, pero eso lo podemos hacer muy rápido Argentina puede despegar. Muchas gracias por visitarnos, Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por la invitación. Pino, presidente de la Sociedad Rural. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Creo que va a ser un día por día, Juan. Sí. Creo que hay un impacto de sorpresa que seguramente lo vas a charlar con todo el equipo, que merece un espacio. Nadie la vio venir y es la segunda porque la salida del cepo en abril tampoco fue anunciada y los que tomaron la decisión y, por supuesto, los pocos que sabían de la decisión la guardaron y tuvo también el valor de la sorpresa, porque creo que una medida así, por supuesto, tiene un impacto concreto una vez conocida y un alcance fácil de medir.
Pero hay algo que tiene que ver con la sorpresa, que no es la primera vez que este gobierno, digamos, sale de una situación complicada, como la de abril, salida del cepo, ahora con esta decisión de reducir a cero los derechos de exportación hasta el 31 de octubre o hasta que se complete el cupo de 7.000 millones de dólares. Vamos a analizar esto, la medida de shock, la sorpresa, pero también qué flancos quedan por delante, vamos a analizar todo en una mesa espectacular donde ya está el equipo de Siempre Más y un placer. Un placer. Juan. Pensé que ya terminábamos. No. Yo estoy para lo que me digas, Bueno. Pero creo que lo decías... Perdón. Creo que la sorpresa es interesante. Ya como estilo también. Mirá, creo que el viernes... Vos sabés que el viernes a la tarde, acá en el programa, me relajo ahora que no nos tenemos que ir, dije la palabra puente. Hay que hacer un puente... Pero no estaba puesto ni el primer pilote. No. Y veías los cocodrilos en la fosa, ¿no? Directamente. No se nos ocurría una salida en un contexto político muy complicado. Acá no podés desconectar lo político de lo económico. Y eso también es importante, ¿no? Sí, y creo que tampoco puedes desconectar la medida económica local, reducción a cero de retenciones, con el anuncio de Scott Bessent de apoyaremos de la forma en que sea necesaria. Y no sé si está Diego por ahí, está Diego Cabot, sí. Diego, hay otro tema. Recién planteábamos una de las cuestiones con respecto al campo, si el campo iba a eventualmente liquidar y por la otra ventanilla volver a comprar, si iba a invertir. De todas maneras, al gobierno esta entrada, ¿no?, de divisa obviamente le cierra por todos lados. Pero también se abre un debate sobre el esquema cambiario. Hoy a la tarde, por lo menos hablé con varios especialistas, están los que piensan que el gobierno, gracias a este puente de certeza, no va a tener que cambiar el esquema cambiario, y están los que piensan que después de octubre sí o sí va a tener que replantearlo. No sé si pudiste analizar esta cuestión y qué es lo que recogiste a la tarde. Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Los estaba escuchando atentamente recién. Claramente esto cambia, desde ya cambió las expectativas. Respecto al tema cambiario que viene, sin duda que es el tema, es el gran asunto. Y básicamente es decir, el gobierno va a poder o no seguir con la banda, ¿no? Ese es el gran debate. Si nosotros vemos los movimientos de las últimas semanas, o si quieren de la última semana. Sí. Y esto, cuando el gobierno empieza la semana pasada, ¿te acordás? Con el presupuesto. En el presupuesto, uno de justamente los presupuestos es el tema cambiario, ¿no? Es cuánto va a estar el dólar. Y el dólar iba a estar, según el gobierno, más barato de lo que estaba en ese momento, ¿no? Más barato a fin de 2026, más barato de lo que estaba en el momento en que lo estaba elevando, o por lo menos al mismo precio. Con lo cual, claramente el gobierno intenta y va a intentar por todo mantener este esquema cambiario, ¿no? Ahora, sí. La pregunta es, bueno, ¿qué va a suceder después de esta irremediablemente el campo, o si quieren, como decía recién Pino, los acopiadores de la producción van a vender, porque del viernes a hoy ganan 40, 30% más, con lo cual van a liquidar. Ahora, el punto es qué va a pasar después, ¿no? ¿Quién va a comprar esos dólares? Si el central parece que no va a comprar, porque dice el central compra nada más en la banda, y la banda, imagínate la abajo lo lejos que está, pero el Tesoro debería comprar, tiene dinero el Tesoro, se le acaba el superávit. Bueno, esas son todas preguntas que se van a ir haciendo y nos vamos a ir contestando a medida que pasan los días, ¿no? Porque alguien debería comprar esos dólares, ¿no? Que van a entrar. Vos sabés que esto es súper interesante porque hoy hablé con dos analistas que tenían posiciones totalmente disímiles, más allá de estar, si querés, en la línea de pensamiento del gobierno, una línea de mercado, básicamente, ¿no? Uno, Juan Carlos de Pablo, que el profe es un asiduo concurrente a reuniones operísticas con el presidente, pero eso no hace que deje de decir la justa, porque obviamente también lo acompaña la biblioteca y su capacidad de haber observado la economía tanto tiempo. Y él decía, a ver, ¿por qué defender el esquema cambiario? Decía, el gobierno cumplió con su compromiso de sostener la banda, ¿no?
Entonces dejaba este camino de decir, bueno, cuando ellos cumplen con sostener el esquema cambiario, aún en situaciones de tanto estrés, ¿qué tiene que leer el mercado? Que lo va a seguir haciendo. ¿Te vas a jugar a algo que van a mantenerlo? ¿No? Porque acá hay gente que perdió plata el viernes. Hay gente que compró a 1.500 y hoy dice, uy, mirá, bajó. No, peor aún, gente que vendió. Bueno, que liquidó dólares, Claro. cosecha, granos a $1 con retenciones, ¿no? exacto. Entonces, esa es una biblioteca. Van a mantenerlo porque su juego es mostrar que en el estrés lo mantienen a este esquema. Entonces, no me especules, no me ataques porque yo voy a responder de esta manera. La otra es lo que dice, por ejemplo, un analista de Wall Street que ve que después de octubre o tiene que haber, mira, dio 3 posibilidades. Una posibilidad es romper el esquema de bandas y dejar flotar, ¿no? Ya en una situación diferente a la de ahora, porque hablamos de post-elecciones, con las tensiones que implica la elección, con una mejor posición de bancas en el Congreso. La segunda dijo dolarización endógena. Y la tercera, que yo la descarto por estar ante Milei y su pensamiento, que era volver a poner el cepo, que algunos me decían, no, tienen que poner el cepo. Yo decía, ni imaginen que esa va a ser la salida que va a encontrar Milei. No, es muy difícil. Es muy difícil, es verdad, digamos, el gobierno ha dado muestras. ¿Qué hizo? Porque nosotros todos nos enteramos hoy, ¿no? El factor sorpresa que decía Juan Pablo claramente fue así, ¿no? Sí. Ahora, yo no puedo creer que esto lo hayan decidido anoche después de que cenaron. Esto ya venía, por lo cual gran parte de las conversaciones o de los dichos o de los tweets o de las formas que habló la semana pasada el gobierno, ya ahora debiéramos encuadrarlo en que ellos ya sabían Cuando que iban a hacer. Caputo dice en carajo, vamos a vender hasta el último dólar, evidentemente algo de esto tenía que ver. Pero hubo otro tuit de Caputo, hubo otro tuit que para mí es el más importante, el que anticipaba esto, donde él hablaba de los escenarios no deseados. ¿Se acuerdan que hubo un par de conversaciones con tuiteros? Y a una, Caputo le contesta, ¿también estamos trabajando en los escenarios no deseados? Sí, sí. Yo creo que ahí ya había una avanzada, ¿verdad? Una avanzada incuestionable. Porque, a ver, el viernes a la tarde, en medio de una absoluta nebulosa, visibilidad 2 metros... 678 millones 1.100 en 3 días, 1.100 millones en 3 días. Yo decía, pará, el lunes, antes de que abran los mercados, tiene que haber algún anuncio. Y me acuerdo que alguien me preguntó, ¿pero vos sabés que va a haber? Le digo, no, pero no puede no haber, porque es obvio que no puede no haber. Es más, hablábamos de la falta de reacción o la necesidad de una reacción frente a lo que estaba pasando. Y el sábado a la tarde, es más, me acuerdo que hablamos con Facundo a la mañana. Hablamos con Facundo. Y ahí, Facundo, corregime si me equivoco, ahí lo único que teníamos en mente era Estados Unidos. Claro. Era la única puerta de salida al laberinto en el que estaba el gobierno y a la crisis y a la dinámica de la crisis. Era la única puerta de salida a todo este tembladeral y terremoto que era económico y al mismo tiempo político. Bueno, pero ahí hay un punto, ¿no? O sea, era la única puerta que nosotros veíamos. Bueno, claro, que no es lo mismo que es la que analizaban ellos, porque ahora hay que empezar a mirar, como te digo, hay que empezar a mirar los últimos días del gobierno, ¿no? En clave retrospectiva, ¿no? Exactamente. Diego, A partir de esta medida, ¿qué fue lo que vino haciendo el gobierno? Hay que mirar, por ejemplo, yo la verdad que hoy no tuve tiempo, pero le pregunté a alguien que está en el mercado y lo estaba ahí mirando un poco, ¿qué hizo el gobierno con la famosa venta de futuros, ¿no? Pues por ahí, digamos, ahí ya tenés una parte del impacto fiscal de esto, ¿no? Porque vendió futuros a un precio muy alto, la gente estaba dispuesta a pagar más por $1 y resulta que el dólar ahora está bajo. Claro. Entonces ahí vas a tener. Entonces hay que mirar ahora un poco más a fondo. ¿Cómo no solamente fueron armando los dichos, posiciones para un escenario posible? Claro, exacto. Mucha gente construyó una trinchera para un escenario posible y ahora te cambió en un día, ¿no? Y entonces ahora el gobierno dice, bueno, mirá, fíjate esos contratos de futuro, todo lo que recaudo con estos contratos de futuro, ¿no? Y me quedo como cierre de esto, porque después ahora falta, vamos a hablar más, vamos a empezar a abrir la película para tratar de entender. Creo que hay una cuestión que, de la misma manera
que Cristina Kirchner, estando en el poder, en algunas cosas era totalmente previsible, y lo sigue siendo, Milei hay una cuestión en la que es totalmente previsible, que cuando tiene una emergencia, sus salidas son por el mercado. Son por el mercado, porque acá me imagino yo a Milei preguntándose, ¿de dónde puedo sacar dólares? No se pregunta, ¿dónde puedo subir un impuesto? Se pregunta, ¿quién va a actuar a favor de lo que yo necesito, pero desde una... ¿Me entendés? Porque acá lo decía Pino. Claro. Otros gobiernos veían dónde no aumentaban el impuesto. En este caso, Milei actúa pensando en cómo actuaría el mercado. Claro, por eso pero- hizo un bajón a cero. Además, vos fíjate esto, yo me imagino esta conversación, que no me consta, pero Sí. decir, bueno, ¿quién tiene los dólares en Argentina? ¿No? Claro, ¿Quién tiene los eso. dólares? El campo. El campo, digamos, es genérico. Sí, sí. Pino decía, no Sí. lo tiene el Exportadores, Sí, el exportador Exactamente. viene acopiador. Lo Sí. tienen ellos. ¿A cuánto se lo estoy comprando hoy? ¿No? ¿Viste? Si vos pasás con el carrito y dices, Sí. señora, señor, le compro dólar. Bueno, a ese que tiene cereal y que a su vez tiene dólares, se lo comprabas más o menos a 1.000, ponele, ¿no? Con menos retenciones. ¿Qué dijo Milei? Bueno, pará, a ver, cambiá el audio de ese carrito que pasa comprando y vendiendo cosas en nuestro Buenos Aires y ponele 1.450, Claro. a ver si venden. Y sí, a 1.400 te venden Sí, todo, ¿entendés? exacto, O sea, exacto. cambió el precio de compra. ¿Quién tiene? El agro. Bueno, listo, voy a comprárselo. En vez de ir a pedírselo a Nueva York, Sí. se lo voy a pedir al agro. Claro. Pero a 1.000 no me vende. Bueno, ponele 1.500 por un Es mes. una oferta. Solo que bajando la cero, que eso fue también el shock, ¿no? Claro. Es el shock del total incentivo. Y por Eh, un periodo corto o hasta completar los 7.000 millones. Exacto. Así que enseguida, esta fue la salida por el mercado, pero enseguida vemos qué más hay, porque la película es amplia y la película sigue. Entonces, no es solo la jugada táctica, ¿no? La táctica es esta. La estrategia, enseguida nos metemos en todo este tema más profundamente y lo que se viene. Ahora sí. Ahora sí, Cris, hasta mañana. Ay, casi que me adelanté, ¿eh?